teníamos una tablita, pero pues como no se puede ver bien la presentación, creo que está bloqueada las transiciones. En esta tablita presentábamos varios fotosensibilizantes que han sido aprobados ya por FDA, algunos como por ejemplo el Photofree, es uno que ya está aprobado por FDA para tratar lesiones como el cáncer de mama, el cáncer de vejiga o el cáncer de pulmón. El que nosotros estamos estudiando y del que hicimos la revisión, que es el azul de metileno, tiene aprobación solamente para lesiones superficiales, como por ejemplo cánceres melanómicos, sarcoma de Kaposi o algunos cánceres de piel. Bueno, y finalmente este fotosensibilizante azul de metileno, ¿cómo es que nos va a generar ese oxígeno singulete en las células? Pues bueno, resulta que el oxígeno, el azul de metileno, perdón, suele quedarse atrapado o entrar en contacto directo con algunas membranas, como la membrana citoplasmática o las membranas mitocondriales o con algunas membranas de las vesículas. Si queda atrapada en la membrana citoplasmática o entra en contacto, cuando el fotosensibilizante se active, lo que va a suceder es que azul de metileno va a comenzar a transferir electrones a la membrana. Y cuando comienza a transferir estos electrones, pues se generan estos radicales libres de los que ya hablamos. Y estos radicales libres nos van a generar radicales semi-reducidos y semi-oxidados que nos van a producir superóxidos o hidroxidos, como ya lo habíamos visto. Y si se genera, por ejemplo, en las membranas mitocondriales, se van a producir algo que se llaman dímeros de azul de metileno. Y estos dímeros nos van a producir en reacción con las membranas un radical que se llama el oxígeno singulete, que también lo vimos. Y como se dan cuenta, pues aquí tenemos una gran ventaja, porque se nos van a producir procesos tipo 1 y tipo 2, que ya los estudiamos con anterioridad. Cuando se nos producen procesos tipo 1, vamos a afectar en la célula ácidos nucleicos y lípidos. Y cuando se nos presentan procesos tipo 2, se nos van a afectar organelos, organelos no, sino biomoléculas como las proteínas. ¿Y qué pasa cuando afectamos este tipo de biomoléculas en la célula? Bueno, pues se comienzan a dañar varios organelos dentro de la célula, ella ve que ya no se puede reparar y opta por generarse algunos procesos apoptóticos o necróticos, es decir, muerte celular, y esta es la forma en la que eliminamos neoplasias o eliminamos, o las podemos reducir. Cuando hablo de neoplasias me refiero pues a tumores. Ok, bueno, hablando sobre lo que son las fuentes de luz, existe una variedad de fuentes de luz que se pueden utilizar en terapia fotodinámica. Estos se dividen en dos: coherentes, que incluye láser, diodo láser y LED, y no coherentes, que incluye las lámparas. Cada uno de estos dispositivos tiene ciertas características. Por ejemplo, los coherentes y ahora son las pequeñas, nos permiten justamente acoplar sistemas ópticos, como se ve en la fibra óptica, y los no coherentes nos permiten acoplar justamente a sistemas, irradiar sistemas de gran tamaño. De igual forma nos permiten irradiar emisiones superficiales. Entonces, como eso tiene sus ventajas, nosotros a la hora de elegir una fuente de luz para la terapia fotodinámica tenemos que tomar en cuenta. La primera característica importante es que el tipo de emisión de nuestra fuente tiene que corresponder al espectro de absorción de nuestro fotosensibilizante, ya que si esos espectros, la acción terapéutica no se pueda llevar a cabo. El siguiente aspecto es que, bueno, nuestra fuente tiene que tener la capacidad de poder llegar a nuestras células diana. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros queremos irradiar un tumor que se encuentra en algún órgano, no lo vamos a poder realizar con una lámpara, porque la radiación de la lámpara solo se aplica a unas lesiones superficiales, debido a que su penetración en piel solo llega hasta 1 centímetro. El último aspecto es que, bueno, la potencia de estas lámparas, de estas fuentes, tienen que ser suficientemente alta para poder acortar los tiempos de esta exposición y no genere algún daño, como sean ampollas o alguna quemadura. En los casos que se han aplicado o que se han estudiado en la terapia fotodinámica, ya se han realizado estudios in vitro, tanto in vivo, en los cuales podemos ver que en estudios in vitro se ha estudiado cáncer de mama, adenocarcinomas de pulmón y melanomas. Y en estos estudios hemos encontrado que la reducción de células va desde el 54.7 hasta el 98.6. En cuanto a los estudios en animales,
Bueno, en comparación con su grupo control, se ha encontrado la reducción de los tumores desde un 69.6 hasta un 99%, por lo cual podemos comentar que la terapia fotodinámica mediada con azul de metileno pues sí es efectivo. Uno de los pequeños problemas que encontramos es que, bueno, todos los autores utilizan diferentes dosis de azul de metileno, diferentes dosis de luz y diferentes tiempos de incubación, por lo cual, bueno, aún no se encuentra un estándar con el cual se pueda trabajar en clínica. En cuanto al tratamiento con humanos, ya existen algunos casos, algunos reportes de caso. En estos reportes de caso, bueno, encontramos 3. Este es un poco antiguo, sin embargo, ya hay unos más recientes del año 2019, pero les voy a comentar este porque este es el más interesante. En el carcinoma de células basales, encontramos que esa persona tenía un pequeño tumor en su oído, en el cual, si lo trataban con cirugía, bueno, tendrían que hacer la remoción completa de la oreja, y si se trataba con radioterapia, podían causar un daño en el oído. Entonces, por tal motivo, se recurrió a lo que es terapia fotodinámica y la única consecuencia que se encontró fue una hiperpigmentación, como se muestra en la imagen. En el caso del sarcoma de Kaposi, bueno, podemos ver que justamente la lesión sanó por completo, y en la última imagen podemos ver lo que es el tratamiento de un melanoma. En este se comenta que era un paciente que tenía 7 lesiones, en el cual de esas 7 se logró la remisión total de 6, y esta última se presentó una reducción del 50%. Entonces, bueno, podemos ver que el azul de metileno... Una disculpa, pero ya nada más le quedan 2 minutos. Sí, gracias. Y bueno, como conclusión, ¿qué podemos comentar? Bueno, podemos comentar que el azul de metileno sí es eficiente para el tratamiento de lesiones tanto cancerígenas como no cancerígenas. Sin embargo, bueno, aún faltan muchos estudios que nos ayuden a obtener cuáles son la mejor vía de administración, la mejor dosis de luz, la mejor dosis de fotosensibilizante, para que esto en un futuro, azul de metileno pueda ser aprobado por FDA y, bueno, en un tiempo se pueda utilizar en clínica. Y bueno, eso sería todo. Muy amable. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Pasamos por el tiempo a preguntas. Quien quiera participar puede alzar la mano virtual que se encuentra del lado derecho de la lista de participantes o formular su pregunta y ponerla en el chat. Sí, por favor, Flor. Buenas tardes. ¿Tienen reportado algún daño en células sanas por este momento? Digamos que los fotosensibilizantes tienen un tiempo de permanencia en el cuerpo y tienen un tiempo de eliminación. Entonces, en el momento en el que se suministra el fotosensibilizante, lo que se hace es esperar un tiempo adecuado para que quede atrapado únicamente en el tumor, y esto se debe a la alta vascularización que tienen las neoplasias o los tumores. Una vez se termina de eliminar un tiempo determinado, dependiendo del fotosensibilizante, el fotosensibilizante que sea, se procede a la irradiación con la luz. Entonces, una de las características que tiene o las ventajas que tiene terapia fotodinámica es que precisamente los fotosensibilizantes no son tóxicos para las células sanas, solamente en presencia de la luz. Si nosotros irradiáramos células sanas con fotosensibilizante, pues sí sería muy, muy, muy dañino. Pero por eso pues espera el tiempo de eliminación, o pues se aplica, por ejemplo, de forma intratumoral, es decir, directamente al tumor para evitar esos daños a las células sanas. Gracias. Muchas gracias. Es momento de concluir la participación de nuestros ponentes, a la cual le hacemos la entrega de una constancia virtual, a la que dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas,
la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorga la presente constancia a Cristina Isabel Díaz Failash, Iván Betsabel Maldonado Olalde, Teresita Espía Monzoco y María Guadalupe Delgado López, por la aportación de la ponencia técnica Terapia fotodinámica para tratamiento de afecciones cancerígenas con azul de metileno revisión. Por favor, les puedo pedir que activen su micrófono para darles un fuerte aplauso. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar con la tercera ponencia de este día. Y quisiera saber si se encuentra la maestra en ciencias Atsiri Socorro Carranza Aranda. Sí, aquí se encuentra. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos con la ponencia, la cual es denominada Identificación de fármacos contra el dominio LBD del receptor de andrógenos por SBVS y su evaluación en un modelo celular de cáncer de próstata resistencia a la castración. Nos acompañan del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnológica y Diseño de Estudios de Jalisco. Le cedo la palabra para que continúe. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en el Congreso. Y como ya mencionaron, les voy a hablar sobre este tema que se titula Identificación de fármacos contra el dominio del receptor de andrógeno por métodos computacionales. Este es el contenido del cual trataré, que es en general lo que es el cáncer de próstata, los tratamientos y los diseños de fármacos que se han estudiado, y se discutirán los resultados de este trabajo. Bueno, de forma de introducción, para conocer bien qué es el cáncer de próstata, se denomina como un crecimiento maligno de las células de la próstata y se relaciona comúnmente en hombres mayores de 50 años y consiste en un aumento de esta glándula debido al aumento del número de células. Principalmente se da por alteraciones tanto genéticas como epigenéticas y puede extenderse a otras partes del cuerpo. Ocupa el segundo lugar en incidencia a nivel mundial y en México es el primero tanto en incidencia como en mortalidad y se prevé un aumento del 2% anual. Pero para conocer más sobre el cáncer de próstata hay que conocer bien qué es la glándula o en qué consiste o cuáles son las funciones de la próstata. Esta es una glándula sexual del aparato reproductor masculino que se encuentra debajo de la vejiga y rodeando la uretra. Sus funciones principales es la formación del plasma seminal, cierre y apertura de uretra, y la más importante es la del metabolismo hormonal, que está determinada por la diferenciación sexual masculina con los andrógenos testosterona e dihidrotestosterona. Consta de 3 zonas principales, la de transición, periférica y central. Sin embargo, cuando va avanzando la edad en el hombre, se presentan anomalías. Una de ellas es la hiperplasia nodular benigna, y el cáncer de próstata, que se desarrolla principalmente en la zona periférica. Para este tipo de padecimientos como el cáncer de próstata se ha clasificado en 4 estadios y por medio de la escala de Gleason se determina el avance de esta enfermedad. En México son diagnosticados normalmente en etapas muy avanzadas, cuando la próstata ya está desdiferenciada. Los tratamientos que se utilizan principalmente son de 3 tipos, o sea, la cirugía es la primera, que es la prostatectomía o orquiectomía, la radiación, la radioterapia, o bien las terapias hormonales, en las cuales consisten en la disminución de los andrógenos circulantes, testosterona y dihidrotestosterona, o bien en el bloqueo del receptor de andrógenos por medio de antiandrógenos, como la flutamida y la bicalutamida, que son los antiandrógenos ampliamente utilizados. Sin embargo, cuando esta enfermedad tiende a ser resistente a pesar de las terapias, y el cáncer vuelve a reaparecer, pero con mayor intensidad. Se determina con un incremento en el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es un biomarcador ampliamente utilizado para el seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata, aunque haya niveles muy bajos de testosterona
y se da la aparición de lesiones en tejido óseo y blando. Sin embargo, existen muy pocos tratamientos cuando el cáncer llega a esta etapa tan desafortunada. Aquí se ve una grafiquita, una imagen, donde se ven las etapas del cáncer de próstata al cáncer de próstata resistente a castración. Está en contraste con el tipo de terapias que se utilizan en cada una de ellas. La deprivación de andrógenos y la terapia hormonal es la que se utiliza comúnmente cuando el cáncer de próstata es sensible a los andrógenos y se denomina no metastásico. Sin embargo, vuelve a reaparecer y es desafortunadamente cuando se vuelve metastásico o resistente a los andrógenos. Y es cuando se emplea la quimioterapia, que es otra alternativa. Sin embargo, se sigue con la terapia hormonal. Los tratamientos en el cáncer de próstata resistente a castración se basan en quimioterapia y de deprivación de andrógenos. Sin embargo, su eficiencia es baja, que va de un 9 a un 33%. Hasta el 2012-2010 fueron aprobados estos 3 fármacos que se denominaron como segunda línea quimioterapéutica, ya que muchos de estos tipos de cáncer se basan en la actividad de la señalización del receptor de andrógenos, como antes mencioné. Y para conocer bien, por qué está implicado el receptor de andrógenos, hay que conocer bien qué es el receptor de andrógenos. Es una proteína nuclear de 919 aminoácidos, consta igual como cualquier proteína nuclear de 3 dominios, uno de unión al DNA, de unión al ligando y el N-terminal. Se encuentra principalmente expresado en la glándula suprarrenal, testículo, músculo esquelético y en la próstata. Y las funciones en las que se ve implicado este receptor es en la diferenciación sexual masculina con la transformación de la testosterona a su forma bioactiva, que es la dihidrotestosterona, igual está implicado en la espermatogénesis y en la generación de masa ósea y muscular. Sin embargo, se han determinado hasta 600 mutaciones en todo el receptor, siendo las más relevantes para que los fármacos no funcionen adecuados en el cáncer de próstata es en la región de unión al ligando, ya que convierten a los fármacos antiandrógenos de ser antagonistas a agonistas, es decir, activan o favorecen la vía de señalización de andrógenos. Las principales mutaciones de la que está en la posición 741, en la cual se da un cambio de un triptófano por una leucina, y la de la treonina en la posición 877 por una alanina. De forma general, aquí se describe unas imágenes en el lado izquierdo de su pantalla. Se ve el mecanismo normal. Cuando se ingresa la testosterona, se vuelve por forma bioactiva la dihidrotestosterona, como el receptor nuclear, se dimeriza y lleva a cabo su función en la transcripción de genes de tanto de supervivencia como de crecimiento. Sin embargo, cuando está mutado, se puede dar la hipersensibilidad, aunque haya pocas concentraciones de andrógenos, y se puede dar la unión de otras moléculas no androgénicas, como los antiandrógenos, que favorecen la transcripción de los genes de supervivencia y crecimiento. Y también se puede dar la activación por medio de otro ligando y la sobreexpresión de este receptor. Y los antiandrógenos, como mencioné, bloquean la actividad del receptor de andrógenos. Se han clasificado en 2 tipos. La primera línea terapéutica, que es para el cáncer de próstata localizado no metastásico, que es la flutamida, nilutamida y bicalutamida. Sin embargo, dejan de funcionar principalmente la flutamida y bicalutamida, que son las más utilizadas por ser menos citotóxicas para los pacientes. Sin embargo, cuando presentan las mutaciones, estos 2 compuestos cambian su actividad de ser antagonistas a agonistas y tienen la función de bloquear el receptor a nivel de transcripción del DNA. No permite que se una el receptor a la cadena del DNA. En cambio, la segunda línea terapéutica, que es para el cáncer de próstata resistente a castración, es decir, metastásico, es la enzalutamida, aprobada en el 2012. Esta tiene la función antes de que se trasloque al núcleo del receptor, impidiendo la dimerización del mismo. Sin embargo, los costos de este tratamiento cuando el cáncer es muy avanzado son muy elevados. Ahorita está aproximadamente en 84,000 pesos el tratamiento con una cajita de pastillas, y los tratamientos son constantes.
O sea, es muy difícil el acceso para la mayoría de la población a este tipo de tratamientos cuando el cáncer es muy avanzado, por lo que es muy importante darle hincapié o seguir con la búsqueda de nuevos tratamientos que puedan favorecer a los pacientes en ese estadio de la enfermedad. Para esto, bueno, de manera general, quise tratar lo de qué es los diseños de fármacos. Principalmente se dan por medio de experimentos de alto rendimiento que constan de 3 etapas principalmente, que es la etapa de descubrimiento, optimización, desarrollo y mercado. Sin embargo, de 9.000 moléculas aproximadamente solo una llega a un uso clínico. La mayoría acaba o no siguen el camino del diseño, por lo que los costos son muy elevados y el tiempo en que se lleva a cabo que llegue al uso clínico también. Otra alternativa que se está utilizando fuertemente es el tamizaje virtual intensivo basado en la estructura proteica, que se basa en la utilización de bases de datos tanto de receptores proteínas como de fármacos o ligandos para llevar a cabo evaluaciones virtuales y poder obtener un filtrado de moléculas con potencial de bioactividad. Esto disminuye los costos, ya que se requiere de menor infraestructura que los anteriores, igual en el tiempo. El reposicionamiento de fármacos es un tema también muy relevante que se toma en cuenta para el diseño y desarrollo de los fármacos. De manera general, como los mencioné anteriormente, tanto los de alto rendimiento como los virtuales siguen un camino largo para su aprobación, y el reposicionamiento se ubica posterior a la optimización, ya que se tiene la información necesaria, ya que estos fármacos ya fueron creados para otras enfermedades, solamente se hará la evaluación preclínica para el nuevo padecimiento, lo que hace que los costos disminuyan y el tiempo de la obtención para su uso sea menor. Existen 3 tipos de reposicionamiento, que es por conocimiento, ya que uno, si conoce la actividad, puede emplearlo, o a los pacientes así lo han hecho los médicos, igual por actividad, o por medio de ensayos científicos, que se considera una forma de reposicionar el fármaco más estructural y más ordenada. Esto se basa en el acoplamiento molecular, docking, que consta de las interacciones y visualización de complejos de fármacos. Y bueno, general, como mencioné, el cáncer de próstata es un padecimiento altamente peligroso en México, y del 20 al 40% se desarrolla cáncer de próstata resistente a castración, por lo que información tanto clínico como biológica estructural, en conjunto con metodologías computacionales, puede favorecer a la obtención de fármacos contra dicho padecimiento. Y los objetivos del proyecto se basan primero en identificar por métodos computacionales a fármacos contra las mutaciones del receptor de andrógenos y evaluar en forma in vitro la citotoxicidad de los que ya se identificaron previamente. Bueno, la metodología lo voy a pasar un poco más rápido, que constan de parte in silico y parte in vitro. Esta es la parte in silico, donde se da la optimización y evaluación del sitio en que vamos a dirigir el fármaco, y se hace un cribado masivo de una biblioteca de compuestos. Estos son los programas que se utilizaron para cribado virtual, y para la parte in vitro se utilizaron un modelo celular de cáncer de células de próstata normales y de células de cáncer de próstata resistente a castración para evaluar la citotoxicidad de los fármacos identificados. Los resultados: esa es la validación. Se observa la interacción de los ligandos naturales, testosterona y dihidrotestosterona, siendo la más afín, la dihidrotestosterona, pues es mayor acción. Y aquí se encuentran la afinidad de los ligandos inhibidores, que son los antiandrógenos. Posteriormente, el cribado masivo es una base de datos de fármacos aprobados, retirados y en ensayo clínico, y se obtuvo 2 fármacos, o seleccionamos 2 fármacos con un alto puntaje de afinidad para el sitio activo cual fue seleccionado. Se observa igual en la afinidad del estradiol es mucho más alta que la del telmisartán. Sin embargo, en telmisartán no muestra una afinidad fuerte hacia el sitio activo, por lo que se hizo una evaluación del sitio alostérico, que es un sitio que ayuda a la activación del receptor de andrógeno, y aquí sí observamos una afinidad superior a comparación del sitio activo. Y en la parte de la evaluación citotóxica, como se encuentra en nuestro modelo celular, usamos 2 antiandrógenos controles y los fármacos de prueba. Se evaluó la citotoxicidad y se observa que tanto el estradiol como el telmisartán
se requiere de menor cantidad para que pueda tener un efecto tóxico en las células de cáncer de próstata resistente a castración. Sin embargo, también pegan a las células normales de próstata, los cuales también se ven sobreexpresado el receptor de andrógenos. Sin embargo, el estradiol, por ser un fármaco esteroideo, no se recomienda su uso, ya que ha sido reportado con alta hepatotoxicidad y cardiotoxicidad, y lo han utilizado como terapia de rescate. En cambio, el telmisartán es no esteroideo y ya hay habido estudios previos en que el telmisartán sí favorece la citotoxicidad para diversos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de próstata. Por lo tanto, como conclusión, tenemos que la identificación por métodos computacionales favorece la obtención de moléculas reactivas que pueden ser candidatas para la evaluación para este padecimiento. Y esto, como son dos enfoques diferentes, tanto en sílico como in vitro, los falsos positivos o negativos se pueden disminuidos de cada una de las dos etapas. Y bueno, el agradecimiento a CIATEC, donde se realizó el proyecto, igual a la maestra en ciencias Joana Flores Hernández y al doctor Rodolfo Hernández, que han apoyado también el proyecto, y a los compañeros que participaron en este también. Y sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, maestra, por la presentación. Pasamos a la sección de preguntas. Por favor, la misma dinámica. Quienes deseen hacer alguna pregunta, levanten su mano virtual que está del lado derecho en la lista de participantes, o en dado caso, ponerla en el chat. Gracias. Bueno, creo que nadie tiene una pregunta, entonces me permito hacerle la entrega virtual de la constancia, a lo que dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador, le otorga la presente constancia a Chiri Carranza Aranda, Sara Herrera Rodríguez, Aldo Segura Cabrera y Albertina Cárdenas Vargas, por la participación de la ponencia técnica Análisis in sílico e in vitro de fármaco con potencial bloqueador del receptor de andrógeno. Muchas gracias por su ponencia. Les pido, por favor, activen su micrófono para darle un fuerte aplauso a la maestra. Muchas gracias. A continuación, quisiera llamar al maestro Fernando David Montalvo. ¿Se encuentra en la sala? Y si se escucha. Ok. Comenzaremos con la ponencia llamada Una nueva estrategia para la producción de ácido lipoico, diseño bioinformático de un sistema de expresión multienzimático en Picha Pastoris, por el ponente, el maestro Fernando David Montalvo Sandoval, que nos acompaña de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Un artículo que fue en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, más concretamente en el Laboratorio de Ingeniería de Bioreactores. A continuación presento mi tabla de contenidos y pues bueno, comienzo. En los últimos años, el requerimiento de productos de la biotecnología industrial ha ido en aumento y se ha observado de manera gradual cada vez mayor requerimiento de algunos productos como son precursores farmacéuticos y productos alimenticios o suplementos. La ventaja de utilizar estos elementos es que es posible mejorar el proceso y o volverlo más eficiente o tener algunos beneficios como un mejor impacto al medio ambiente. Dentro de estos productos, el ácido lipoico es un cofactor sulfurado necesario para la catálisis de múltiples reacciones de descarboxilación oxidativa. Este tiene algunas características que han llamado mucho la atención y que permiten hablar de que se le considera el antioxidante de antioxidantes. Esto debido a su bajo potencial de reducción estándar y algunas otras características que en conjunto le permiten participar en el mantenimiento de los niveles celulares de óxido reducción. No solo esto, sino que ya se ha evaluado el efecto terapéutico de su uso como terapia adyuvante para múltiples enfermedades.
Poniendo un ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, se ha comprobado que una dosis de 600 miligramos por día ha favorecido la disminución de las especies oxidantes, así como disminuido la progresión de la enfermedad. Este último efecto no se observa con alguna otra molécula utilizada para este mismo fin. Sin embargo, alcanzar este tipo de dosis que varían entre los 100 a 1200 miligramos diarios es prácticamente imposible si se quiere obtener dicha cantidad a partir de los alimentos. De manera que es necesario buscar alguna otra fuente que nos permita obtener esta misma concentración. Desafortunadamente, actualmente el proceso industrial genera una mezcla racémica, esto es, la producción de una mezcla de números ópticos, lo que disminuye la 8%. Aunque existen procesos de azul, estos son procesos caros y generan bajo rendimiento que no es práctico para la industria, por lo cual la literatura actual ha optado por crear bioprocesos por medio del uso de bacterias y otros microorganismos que nos permitirán acumular las cantidades basales de ácido lipoico. Para realizar esto, en primer lugar es necesario conocer de manera muy básica el sistema procarionte. En este existen dos vías. El primero se conoce como vía endógena o de síntesis de nuevo, en la cual una enzima octanoiltransferasa transfiere un grupo octanoato ligado a una proteína, a la proteína que va a ser blanco de la lipoilación. Posteriormente, una enzima conocida como LipA sintetiza el grupo lipoato a partir de la donación de dos azufres. A su vez, existe una vía de salvamento que se encarga de recuperar ácido lipoico libre o ácido octanoico por medio de la enzima LPLA. Estas mismas enzimas existen de manera ortóloga en sistemas eucariontes superiores. Hablando en el caso de levaduras, se conoce la enzima LIP3 que actúa como una octanoiltransferasa, pero con la diferencia de que LIP2 también actúa como octanoiltransferasa y de que se requieren algunos otros mecanismos un poco complejos para que el proceso de lipoilación se lleve a cabo en su totalidad. Es por esto que cuando se ha tratado de, por medio de ingeniería genética, mejorar el proceso, se ha optado hasta la actualidad por el aprovechamiento de la ruta en procariotas. Esta tecnología, a partir de la sobreexpresión de la vía endógena y exógena, ya ha permitido obtener 5 microgramos por milogramo de peso seco. Sin embargo, aún no son suficientes como para obtener niveles que sean competitivos para el mercado. Pensando en esto, en el grupo de trabajo se propuso el uso de la levadura Pichia pastoris. Esta levadura se caracteriza por ser una anaerobia facultativa. Sin embargo, esto no quita que tenga una gran dependencia del oxígeno y que permita alcanzar así una alta productividad volumétrica. Al ser el ácido lipoico un metabolito primario, trabajar con esta especie nos permitiría acumular más. Ya se ha utilizado esta especie para la producción de otros tipos de metabolitos. Sin embargo, es simplemente un avance en cierta manera todavía novedoso, puesto que no es un sistema preferencial para este tipo de productos, es más para proteínas recombinantes. Una de las deficiencias que tiene este sistema es que, al ser menos conocido que otros tipos de sistemas, hay algunos elementos que aún no están completos para el correcto funcionamiento. Uno de ellos es la existencia de péptidos líder para importar las proteínas generadas desde el núcleo y retículo endoplásmico hasta algún otro compartimiento celular. Particularmente para los fines de este artículo, nos centramos en el diseño bioinformático de un péptido que nos lleve las proteínas hasta la mitocondria. Estos péptidos requieren una serie de características, dentro de las cuales las principales son contar con una longitud de aproximadamente 50 residuos aminoácidos y poseer hélices alfa. Estas son necesarias para el reconocimiento por la translocasa de membrana externa, así como debe estar presente una carga positiva. Esta carga positiva tiene una característica muy particular, y es que permite que sea reconocida y además permite un efecto electrofórico a lo largo de la membrana celular. Este es el objetivo principal del presente. Sin embargo, también se dio la tarea de generar un vector de expresión una vez que se consideren estos elementos para expresar tres enzimas importantes, que son LipA, LipB y LPLA. Para favorecer la rapidez de transformación, así como evitar el uso de cotransformación, se usó la técnica que se
conocen como rutas compactas multienzimáticas. Esta ruta permite el uso de péptidos de autoprocesamiento 2A, que son péptidos virales, esto nos permite colocar 3 proteínas en tándem en el aldosterón que el ribosoma va a codificar como 3 péptidos separados. Esta es una herramienta novedosa y bueno, existe solamente un antecedente para el caso de Pichia pastoris y de hecho no está muy extendida todavía para otro tipo de organismos. Bueno, partiendo de los resultados del trabajo, primeramente es importante mencionar qué estrategia siguió para poder generar el péptido líder. Esto partió de una búsqueda en la base de datos por homología, debido a que aún no se ha hecho suficiente análisis experimental respecto a esta especie. Una vez que se tenían estas secuencias con mayor probabilidad de esta sublocalización, se optó por realizar análisis con múltiples herramientas informáticas que nos permitieron confirmar las características de un péptido líder. En la tabla 4 se muestran resultados de probabilidad de la mitocondria. La herramienta MitoProt2 nos arrojó una lista de aquellas proteínas que poseían la mayor probabilidad de importe, y posteriormente un segundo análisis a través de MitoTraits nos muestra aquellas que poseen la mayor probabilidad de existencia de un péptido líder dentro de la presecuencia de la proteína que se esté analizando. Las 3 proteínas que tienen la mayor probabilidad de importe y de existencia de la M1, COX4, 3 proteínas accesorias de la mitocondria o parte de las proteínas dentro de la mitocondria. Posteriormente, la herramienta JetP nos permitió reanalizar las secuencias para verificar cuál es la probabilidad de importe y sobre todo cuál es la misma probabilidad de encontrar esa proteína en algún otro compartimento celular. Esto nos descarta ya de inicio a null, debido a que existe una alta probabilidad de encontrarla en alguna otra región del citoplasma, y puede ser muy obvio debido al tipo de proteína que estamos tratando. Además, la herramienta nos otorga un valor de riesgo conocido como RC, de acuerdo a aquella que tiene la mayor importe, lo cual nos permitió seleccionar a la proteína MG1, una cochaperona, para diseñar la secuencia del péptido líder. En la siguiente figura, en la parte superior se observan las primeras 24 aminoácidos correnotón y que es importante conservar en el momento de que se diseñe esta estructura. En primer lugar, en el extremo izquierdo, los 6 aminoácidos conservados que son un dominio para el reconocimiento por la translocasa, es decir, que nos va a permitir llevar la proteína hasta el interior de la mitocondria. Posteriormente, la región azul es una región de alta anfifilicidad, es como comentaba en la anterioridad, una vez que es reconocida la carga positiva, esta región nos permite que se lleve a cabo el efecto electroforético y posteriormente un sitio de escisión que va a liberar esta señal de la proteína de interés para no alterar la función y la estructura terciaria. Inicialmente se planteó que esta estructura terminara en el aminoácido número 36, una fenilalanina. Sin embargo, una vez que se generaron las proteínas de fusión con las 3 proteínas de interés que se observan en la figura B, C y D, se notó que aparecían sitios de decisión posteriores que alteraban la estructura misma. De esta manera se decidió añadir 8 aminoácidos más para, en un segundo sitio de corte, reclutar a la enzima OCT1, que es una peptidasa secundaria, y que de esta manera se permita favorecer el corte seguro por un segundo corte y, por otro lado, preservar la estructura de las 3 enzimas de interés. Es importante también denotar que una vez que esto se realizó para verificar que la proteína de fusión no afectara la probabilidad de importe ni la existencia de presecuencia, no se observaron alteraciones imprevistas, así como se mantuvo la carga neta, que fue de 0.167. Estos son resultados favorecedores, sobre todo cuando se observó también, como se muestra en la tabla 7, que la probabilidad de importe se favoreció cuando se optó por considerar la secuencia reportada en BLAST, es decir, que había sido reportado anteriormente de manera experimental. El último paso de este diseño fue generar el péptido a partir de una estructura tridimensional, a partir de la herramienta PepFold 3.5.
De manera muy general, en la imagen se muestra en rojo aquella región del péptido que posee la mayor probabilidad de existir en forma de alfa hélices, y en verde aquella región que puede ser lineal. En el caso de la primera región en rojo, que es lo que observamos del lado izquierdo, corresponde al hexámero conservado, y en la región del medio, también en rojo, corresponde a la región de alta anfifilicidad. Esto nos habla de la existencia de alfa hélices exactamente en aquellos elementos conservados que son necesarios para su reconocimiento. Posteriormente, debe haber una región lineal para favorecer la escisión y que entre la peptidasa que va a generar el corte, como se observa en el triángulo verde. Esto mediante la observación de los primeros modelos generados para este tipo de diseño. Una especie de verificar que realmente está acorde y es válido este tipo de modelo, y de los primeros 10 modelos se cuenta con la conformación espacial, así como de la disposición tridimensional de cada uno de los átomos. Es importante denotar en esta figura que el color rojo corresponde al extremo carboxilo terminal y es donde se localiza el sitio de escisión de las peptidasas, y como se observa visualmente es lineal, a pesar de que la figura que ustedes pueden observar posee una región también de la proteína de fusión, es decir, no se está afectando la estructura de la misma por la inclusión de los primeros aminoácidos. Posteriormente se procedió al diseño del vector que nos va a ayudar a aplicar este tipo de estrategia. Este diseño es un diseño en tándem que incluye, además del péptido líder, en la primera región de la proteína de fusión, una marca para inmunodetección. Se localizaron de manera que la enzima LIP sea la que se expresa en mayor cantidad y en menor cantidad LPLA, de acuerdo a lo que se ha reportado por el uso de la estrategia de vías compactas multienzimáticas. Para finalizar, me gustaría comentar que ya hay otros antecedentes en los cuales se ha hecho uso de péptidos para guiar proteínas dentro de Piquet pastoris, pero no había reporte de una secuencia específica para esta especie. Aunque algunos reportes han utilizado presecuencias como COX-4 de Saccharomyces cerevisiae, se han limitado a marcar la membrana de la mitocondria para algún análisis metabólico, no para efectos de producción de proteínas o metabolitos de manera recombinante, que es algo que esperemos sea de gran interés en conjunto con investigaciones futuras centrada en el uso de estos péptidos líder, así como de los péptidos virales, permitirá la inserción sin necesidad de contransformar. Otro limita un poco las opciones al momento de realizar múltiples sobre una sola cepa. A continuación, la presecuencia diseñada para la plataforma biológica tiene potencial aplicación biotecnológica para el importe de cualquier proteína de interés a la mitocondria. Y finalmente, este diseño se presenta de nuevo en la plataforma biológica Piquet pastoris, aunque es necesaria la validación in vitro mediante la obtención de transformantes que incluyan el diseño de mitocondria de proteínas. Muestra en dudas. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando, por la presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. Igual, por favor, quien desea hacer alguna pregunta, active la mano virtual que tiene del lado derecho de su nombre en la lista de participantes o la puede realizar mediante el chat. De igual manera, si alguien tiene algún comentario posterior o se interesa en ese tema, aquí están los correos en caso de que tengan alguna duda o comentario.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro. Le queremos hacer entrega de su constancia virtual, en la cual dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorga la presente constancia a Fernando David Montalvo Sandoval, Ana Silvia Pérez Martínez, Omar González Ortega y Luz María Teresita Paz Maldonado. Muchas gracias y continuamos con la siguiente participación. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Quisiera saber si se encuentra aquí Roger Iván. Sí, aquí me encuentro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en este momento vamos a continuar con el siguiente participante, el cual es Roger Iván Gil Soto, quien nos acompaña del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, con el tema Construcción de un plásmido multigénico para la expresión de las cadenas ligeras y pesadas de un anticuerpo monoclonal terapéutico en células de mamífero. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Pues ya lo oyeron. Entonces, quiero empezar esta presentación diciéndoles un poco sobre el contenido para la generación de estos anticuerpos monoclonales, ¿no?, en células de mamífero. Quiero dividir el contenido en 3 partes para hacerlo lo más entendible posible. Y comenzaría platicando sobre anticuerpos monoclonales, su estructura dividida en cadena ligera y pesada. Después pasaré a los vectores plasmídicos y les diré sobre vectores multigénicos, como el que proponemos aquí, la optimización de los genes para ser expresados en sistemas de mamífero y, por supuesto, los procesos de digestión y ligación para la construcción de estos vectores con las enzimas correspondientes. Entonces, comienzo con anticuerpos monoclonales. Son macromoléculas que están divididas en 4 subunidades. Estas se componen de 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Lo interesante de estas proteínas es que en las últimas 2 décadas ha habido un gran aumento en el interés debido a que han mostrado ser eficaces para diseñar tratamientos y detección de enfermedades que antes pues, se pensaba que no tenían cura, como cáncer o enfermedades autoinmunes. Y aquí les muestro algunos de los muchos otros ejemplos que hay de la eficacia en estas macromoléculas. Entonces, ¿cómo se producen hoy en día? Gracias a la ingeniería genética, nosotros podemos diseñar vectores de expresión como plásmidos, que el plásmido es una pequeña unidad de ADN circular que posee nuestro gen de interés, en este caso puede ser la cadena ligera o la cadena pesada, y algunos otros componentes que son constantes en los plásmidos, como un gen de resistencia a algún antibiótico y un sitio de origen de replicación que promueva la replicación de este plásmido en la célula hospedera, ¿no? Para construirlos, bueno, los plásmidos poseen algo que se llama un sitio múltiple de clonación o MCS. Este sitio múltiple de clonación puede ser cortado molecularmente con enzimas de restricción que generan una apertura, por así decirlo. Nos genera esto que se llama plásmido digerido. Tenemos esta apertura donde nosotros podemos insertar el gen de interés para así ser expresado en las células que ''nosotros queramos introducir ese gen''. Esto se hace con enzimas de restricción que hacen cortes. Podemos utilizar 2 que hagan un corte en el extremo 5' y otro en el 3'. Y de misma manera, con estas enzimas de restricción, digerimos lo que sería el gen
para generar extremos complementarios entre el gen y el plásmido, y después la enzima ligasa, que repararía los cortes moleculares hechos por las enzimas de restricción. Bueno, esa sería mi introducción. Ahora quiero entrar a la parte técnica de este proyecto. Nosotros nos enfocamos en este anticuerpo que se llama cetuximab. Es un anticuerpo humanizado con un tamaño promedio de 152 kilodaltones, que es específico para cáncer colorectal y también para cáncer de cabeza o cuello. ¿Por qué? Porque tiene afinidad a algunas de las subunidades de la superfamilia de los receptores de factor de crecimiento epitelial. Más específicamente les menciono aquí RB1 o HER1, que son los más que se encuentran en estos tipos de cánceres, ¿no? Especialmente cáncer colorectal. Y siendo este cetuximab uno de solamente 2 anticuerpos monoclonales terapéuticos que se utilizan hoy en día para esta enfermedad. Entonces, cuando nos dimos la tarea de diseñar los genes que serían los que producirán este anticuerpo, creo que está un poco cortado aquí, pero nos pusimos buena atención en las secuencias consenso de Kozak en vertebrados que ayudarían a la traducción de estos genes en la proteína de las cadenas pesadas en azul y ligeras en rojo. También en cada uno de los extremos de estas secuencias genéticas tenemos los sitios de restricción que son específicos para los 2 pares de enzimas que utilizaríamos para hacer los procesos de digestión, ¿no? En este caso, para la cadena pesada tenemos ABR2, BSP1 y para la cadena ligera AG1 y NHE1, ¿no? El resto de la secuencia que les puse aquí es la cadena de péptido señal, que también permite una correcta inicio de traducción en las células de mamífero. Entonces, nosotros proponemos en este trabajo el uso de este plásmido comercial, Pevitro 1 Neo MCS. La característica principal que tiene, que a diferencia, como les había mencionado hace un momento, este tiene 2 sitios múltiples de clonación y cada uno de ellos posee un promotor y un enhancer fuerte que permite y obliga a la célula hospedera a producir el gen insertado, ambos genes insertados en este plásmido. Además de que tiene un sitio de enlace a ribosoma que nos permite tener una distribución 1 a 1 en la producción tanto de un gen como de otro, en este caso de la cadena ligera y pesada, que es algo importante a considerar cuando quieres producir un anticuerpo monoclonal. Si tienes un desbalance en esta proporción entre cadena ligera y pesada, puede ser que solo estés produciendo cadena pesada o cadena ligera, y a la hora de realizar la polimerización, esta proteína no se va a formar correctamente. Este plásmido nos permite asegurar que tendremos una relación 1 a 1 dentro de la célula. Entonces, para la metodología, lo que hicimos fue tomar el plásmido Pevitro y realizar los cortes moleculares con enzimas de restricción que utilizamos también para los genes. Del lado derecho les muestro extracción de genes. Cuando nosotros mandamos a diseñar a sintetizar estos genes, se nos entregaron en estos plásmidos acarreadores, por así decirlo, PUC57. Entonces realizamos los procesos de digestión con los sets de enzimas con los cuales digeriríamos los sitios múltiples de clonación del plásmido. En este caso, comenzamos con el sitio número 2 del Pevitro, con AG1 y NHE1, correspondientes también para la cadena ligera o light change LC en el plásmido PUC57. De igual manera, su set de enzimas correspondientes en el gen de la cadena pesada. En la sección B les muestro entonces, una vez teniendo el plásmido digerido, con este acceso realizado por las enzimas complementarias al gen de la cadena LC, la cadena ligera, nosotros pudimos
llevar a cabo el proceso de ligación con esta ligasa T4, cuyo proveedor es New England Biolabs. Seguimos sus instrucciones, 16 grados por 16 horas, y esto nos generó pues la primera construcción genética, ¿no?, del plásmido con el gen de la cadena ligera. De igual manera, en el paso C, tomamos esa construcción con cadena ligera y realizamos los procesos de digestión con el par de enzimas correspondientes al gen de la cadena pesada, ABR2 y BSPE1. E igualmente, proceso de ligación, 16 grados, 16 horas, y esto nos formó el plásmido con ambos genes de las cadenas para el anticuerpo. Aquí les muestro los resultados que obtuvimos. Podemos ver en los carriles 2 y 4, les comentaba que tuvimos que hacer la extracción de dichos genes. Podemos ver los genes vacíos, los plásmidos vacíos, perdón, sin los genes. Aquí en las 2710 pares de bases, correspondería a los PUC57. Y después podemos ver los genes separados de la cadena pesada en las 1400 y de la cadena ligera en las 730 pares de bases. Además, nos aseguramos de poder realizar la digestión de estos plásmidos del P vitro con los pares de enzimas que nosotros estábamos proponiendo. Y en efecto, podemos ver en los carriles 1 y 3 que fue P vitro digerido con los pares diferentes de enzimas que corresponden tanto a cadena ligera como a cadena pesada. Entonces, construimos la primera parte, que fue insertar el gen de la cadena ligera en el P vitro, y aquí podemos ver, tenemos P vitro en el carril 1, pero sería P vitro vacío, sin ningún gen, en las 6295 pares de bases. Y después, si le sumamos las 700 pares de bases de la cadena ligera, está en 7027 pares de bases nuestra primera construcción. Continuamos entonces y tomamos esa primera construcción, la comparamos con el nuevo injerto que vimos de la cadena pesada, y tenemos aquí nuestra original en el carril 2, solo P vitro con cadena ligera, y ahora tenemos aquí P vitro con cadena ligera y cadena pesada insertado, ¿no? Entonces, con esto, nosotros ya podemos concluir que tenemos este plásmido que por sus promotores y enhancers y por el diseño de sus genes, podemos utilizarlo para hacer transfección en células de mamífero, en sistemas de células de mamífero, para la producción del anticuerpo cetuximab. Y sin más, algunas referencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Por favor, quien quiera preguntar o decir algo, activar la mano que está del lado derecho, al lado de su nombre, en la lista de participantes. O la puede poner en el chat. Bueno, muchas gracias por la ponencia y me es grato entregarle virtualmente la constancia que dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorga la presente constancia a Abel Gutiérrez y Rogel Gil por la impartición de la ponencia técnica Construcción de un plásmido para la expresión de la cadena ligera y pesada de un anticuerpo monoclonal terapéutico en unidades transcripcionales independientes en células de mamífero. Muchas gracias y por favor les pido un fuerte aplauso y activen sus micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el último ponente. Estará Flores Hernández Flor y García Carvajal Zaira. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla, no sé si me puedan permitir, por favor. Ok. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
yo les voy a presentar un avance de resultados de este tema, que es síntesis de biomateriales formulados con quitosano y alcohol polivinílico con diversas topografías para el mantenimiento de células troncales mesenquimales. Como contenido general, bueno, tengo una introducción donde abordaremos algunos conceptos que aportan para el entendimiento de este proyecto. Vamos a hablar sobre la metodología que se realizó y los resultados que obtuvimos. Como introducción, bueno, vamos a empezar a hablar sobre medicina regenerativa. Varios autores nos mencionan que este es un campo que es bastante prometedor para darnos a nosotros opciones para reparar, reemplazar o regenerar órganos o tejidos que tengan algún daño por alguna patología, ¿no? El objetivo de la medicina regenerativa no es solo pues ser paliativa, sino realmente lo que ella procura pues es llegar a una cura total, ¿no? De un tejido que estuviese dañado. Dentro de la medicina regenerativa hay diversas herramientas que se utilizan, que puede ser la combinación de células, de biomateriales y tecnologías habilitadoras, les llaman. Esto también es conocido como factores de crecimiento, factores, promotores, biomoléculas, que puedan de alguna manera están involucradas en la obtención de comodidad. Perdón, tardo un poquito aquí la presentación. Bueno, ahora el siguiente concepto que me gustaría mencionarlos es hablar sobre terapia celular, ¿no? Tenemos aquí a este autor en 2018 que nos menciona que terapia celular es un enfoque utilizado para mencionar productos biológicos con efecto terapéutico derivado de células vivas. La International Society of Cell Therapy nos habla de que es el trasplante de células humanas para reemplazar o reparar tejidos dañados, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos la relevancia del estudio de las células troncales mesenquimales, aquí por sus siglas en inglés, Human Mesenchymal Stem Cells. Aquí es donde esta parte es de vital importancia en la medicina regenerativa, ¿no? Ya que se requieren de vehículos o acarreadores adecuados, no solo para proteger a las células, sino también para ayudar a mecanismos de regeneración, de migración y de proliferación. Entonces, junto con la terapia celular, el uso de biomateriales, pues es donde nosotros vemos esa relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque las células en sí, de manera natural, requieren de un microambiente para su regulación y, en específico, para la diferenciación de células madre o células troncales, pues es de vital relevancia, ¿no? ¿Qué propiedades son relevantes? Bueno, el tamaño de los biomateriales, el tamaño de poro de los biomateriales, la topografía, la geometría y la rigidez. Entonces, teniendo esto como antecedente, es que vemos que en específico los biomateriales que nosotros utilizamos en este proyecto fue parte de la tesis de un estudiante de licenciatura, David Macías, que nos acompaña también por acá. Pues él utilizó y formuló estos biomateriales para probarlos como bases de crecimiento para células troncales mesenquimales. Uno de ellos pues fue el alcohol polivinílico. Este se conoce que es un polímero sintético, hidrofílico y biocompatible, y el quitosano, que también es un polímero conocido natural, ampliamente utilizado, reconocido por ser biocompatible y biodegradable. Ahora, en específico, lo que nuestro equipo de trabajo hizo fue hacer una modificación química de estos dos biomateriales, el alcohol polivinílico y el quitosano, mediante un entrecruzamiento químico con epicloridrina. ¿Esto para qué? Bueno, para promover de alguna forma una estructura más reticulada, es decir, membranas más estables que perduraran por periodos de tiempo más prolongados en condiciones de temperatura y pH pues fisiológicos. Aquí tarda un poquito la presentación, esperemos que avance.
proyecto es también el uso de topografía. Si bien ya mencionamos que los biomateriales aportan ciertas cualidades a la diferenciación de células troncales mesenquimales, bueno, también se ha mencionado en diversas literaturas que las topografías también pueden promover de cierta forma la adhesión y la migración, porque al final pues contribuyen al microambiente celular, ¿no? En específico, el uso de topografías se han utilizado para, en el área de la medicina regenerativa, para poder obtener tejidos de valor, de alto valor en este ramo, como son tejidos de cartílago, tejidos óseos, dentales, pancreáticos. En específico, nuestro grupo de trabajo pues también se enfoca en alguno de estos, en la obtención de alguno de estos tipos de tejido, en especial la obtención de células beta productoras de insulina. Entonces, por tal, estos primeros resultados pues son de gran relevancia para la continuidad, ¿no? Por todo esto que les platico, el trabajo que les presento utilizó esta mezcla binaria de alcohol polivinílico y quitosano entrecruzado con epicloridrina para la elaboración de membranas poliméricas con diversas topografías para pues verificar el mantenimiento de células troncales mesenquimales humanas y visualizar un uso potencial en medicina regenerativa. Un poco de la metodología o el desarrollo, bueno, para la preparación de mezclas poliméricas, nuestro estudiante David pues nos hizo aquí toda esta elaboración de estas membranas, utilizando una metodología descrita por este autor en el 2014, que básicamente consistía en la mezcla de quitosano al 2.5% peso-volumen, el alcohol polivinílico al 7.8% peso-volumen, entrecruzado ya lo mencioné con epicloridrina, en agitación utilizando como catalizador hidróxido de sodio, uno normal. Una vez que se tenía esta mezcla, se secó este material o esta mezcla polimérica en no convencional, se evaporó los solventes, se sometió a radiación UV como una forma de esterilización, ya que para los cultivos celulares pues se requieren estas condiciones. Se logró obtener inicialmente una topografía lisa, la cual se caracterizó principalmente por para verificar cuestiones de hidratación, que tanto cambiaba la membrana con la hidratación con un buffer de fosfatos o con el medio de cultivo utilizado para las células, que en este caso es Dubelco. Y también se hizo un análisis general con la colaboración del Cinvestav Querétaro por microscopía de fuerza atómica, para posteriormente pues ya llevar a cabo las pruebas biológicas de las células mesenquimales. Para con las topografías se realizó una colaboración con la doctora de Monterrey, de acá de Guadalajara. Ella nos aportó moldes metálicos donde hicimos el vaciado de estos materiales para obtener topografías hexagonales y lineales, y posteriormente ya junto con las membranas lisas pues también se llevaron a una caracterización por microscopía de fuerza atómica. En cuanto a la parte de las células, bueno, se utilizaron tres tipos de células mesenquimales, unas provenientes de tejido adiposo, otras provenientes de gelatina de Wharton de cordón umbilical. Estas fueron recibidas del Banco Internacional ATCC, y se utilizaron además células troncales obtenidas de pulpa dental, estas en colaboración con el Hospital Civil de Guadalajara mediante convenios y aprobaciones de los diversos comités. Como estas células son cultivos primarios, pues primeramente se tuvo que verificar la estirpe, es decir, verificar que cumplieran con los requerimientos solicitados por la Sociedad Internacional de Terapia Celular. Procedimos a hacer un análisis de citometría para verificar proteínas de membrana que nos diesen lugar a que estas células eran precisamente mesenquimales por medio de análisis de fenotipificación. Una vez corroborado esto, se procedió al cultivo de los tres tipos celulares, y posteriormente ya con las membranas listas se montaron utilizando medio de crecimiento de INEM en condiciones estándar de cultivo celular, ¿no? Que es 5% de CO2, atmósfera húmeda relativa, y con ¿Qué obtuvimos? ¿Qué avances obtuvimos de este proyecto? Bueno, logramos obtener membranas estables con estos biomateriales
Aquí podemos ver en la imagen a la izquierda la membrana lisa. Al ser hidratada, vimos que perduraban durante 20 días. Vimos también que se mantenían estables a pH fisiológicos relativos entre 7.2 y 7.5, utilizando tanto el buffer de fosfatos como el medio de cultivo de MAN. Una vez realizado esto, bueno, se realizaron las membranas, los moldeados de las diversas topografías. Aquí en la figura del lado derecho, en la figura A, podemos observar las membranas lisas en microscopía a un aumento de 20x. En la figura B podemos observar las topografías logradas lineares o en surcos. Y en la opción C podemos ver las topografías obtenidas en panal o hexagonales, que también les llamamos. Como les mencioné, se hizo el análisis por microscopía de fuerza atómica. En general tuvimos datos similares para las tres membranas. El único dato que a nosotros nos llamó la atención es el de rugosidad. Vimos que las membranas hexagonales tenían una mayor rugosidad, lo que a nosotros nos podría dar pie a que estas membranas podrían ser pues más aptas para que el anclaje celular se diera, ¿no? Entonces corroboramos esto al nosotros colocar las células en estas membranas, pues efectivamente, ¿no? En cuanto a los resultados de los cultivos celulares de pulpa dental, efectivamente cumplieron con lo que solicita la Sociedad Internacional de Terapia Celular, es decir, para la multidiferenciación hacia 3 estirpes, adipocitos, condrocitos y osteoblastos, se realizaron las funciones para verificar que en realidad se hubieran diferenciado hacia estas estirpes, lo cual fue confirmado. Vemos también que tenían las proteínas de membrana. Inicialmente se vio muy poca adhesión en las membranas lisas, sin embargo en las membranas ya con las diferentes topografías se vio un incremento en la adhesión celular. No fue demasiada, no era lo que nosotros esperábamos, pero al subcultivar estas células expuestas a las membranas, vimos que volvían a adherirse, volvían a proliferar. Para nosotros fue grato debido a que estas membranas no resultaron tóxicas para las células. Entonces, por tal, la conclusión de estos primeros resultados previos fue que las células troncales mesenquimales humanas cultivadas sobre las membranas del polilínico y quitosalfaropolidina mantenían una morfología esférica formando conglomerados celulares. A pesar de que no hubo una adhesión celular, las células mantuvieron su capacidad de proliferación y al subcultivar las células expuestas a estas formulaciones en cajas de cultivo ausentes de membranas, pues volvieron a adquirir su morfología típica fibroblastoide, proliferar, es decir, las células mesenquimales mantuvieron su viabilidad y la propiedad de adhesión. Por lo que la conclusión general del trabajo es que las membranas podrían ser empleadas como potenciales vehículos acarreadores de células troncales mesenquimales para aplicaciones en la administración de material biológico y terapia en medicina regenerativa. Esto nos da pie a nosotros a continuar con este trabajo porque nos interesa utilizar este tipo de materiales para utilizar estas células troncales, como ya les decía, diferenciarlas de células productoras de insulina y pues ver qué tal funciona este tipo de iniciativa. Algunas referencias que nosotros utilizamos, que con gusto las puedo compartir, y bueno, agradeciendo a todos los que colaboraron en este tipo de trabajo. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Flor. A continuación, pasamos a la sección de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o comentario o quiere escribirnos en el chat, continuamos. Muchas gracias, maestra Flor. Me es grato entregarle virtualmente su constancia, a la cual dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador otorgan la presente constancia a Flor Joana Flores Hernández, Saraí Yunuen García, David Alejandro Macías Martínez y
Francis Josué Ávila Rodríguez. Por la participación en la ponencia Síntesis de biomateriales formulados con quitosano y alcohol polivinílico con diversas topografías para el mantenimiento de células troncales mesenquimales. Muchas gracias. Por favor, les pido activen su micrófono para darle un fuerte aplauso a la maestra. Asimismo, quiero dar por concluida las ponencias de esta hora de la tarde e invitarlos a la ponencia magistral que se llevará a cabo en la sala 1. Muchas gracias.